Y para continuar precisamente con el análisis, la visión desde México de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos, nos enlazamos con el profesor de Relaciones Internacionales, nuestro amigo, nuestro hermano Jesús López Almejo. Profe, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, tengas tú, Zenén, Rafita, Meme y todo sin censura. Muy contento de estar con ustedes compartiendo los puntos de vista con respecto a lo que suceda en la elección. Pues dos paisanos que entrevista a Lina Duarte y algo que escucho en común. Tan malo el giro como el ¿qué? Como el Colorado. Como el Colorado, mi querido Zenén. Pareciera que la gente no espera mucho de si gana Biden o se reelige Trump. Pues es que mira, Vicente, por un lado, el güero que quiere hacernos pagar por el muro que ya ayudó a construir el güero que fue vicepresidente y que no tiene nada que ofrecerle a México, pues estamos entre la sífilis y la gonorrea, Vicente. Pero es importante dar una lectura todavía más amplia. ¿Cuál es el menos peor de los dos candidatos? Y el menos peor sería aquel con el que nuestro presidente, López Obrador, tenga mayor capacidad de tender lazos que consoliden la relación bilateral, que es muy compleja, que es multifactorial, que es multisectorial y que sobre todo, Vicente, hablamos de una interdependencia compleja en el sentido de la codependencia. Tanto le representamos a Estados Unidos que somos el primer consumidor más importante. Nosotros consumimos los productos de Estados Unidos, o dicho de otra manera, Estados Unidos exporta a México únicamente más que a España, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Finlandia, puestos juntos en una canasta, lo cual significa que no somos cosa menor. Y el número más grande de estadounidenses viviendo fuera de Estados Unidos se encuentra en México. Es decir, la diáspora estadounidense más amplia se encuentra en México. Por otro lado, el destino que más visitan los estadounidenses es México. Entonces, y la comunidad más grande fuera de México se encuentra en Estados Unidos. Estamos hablando de entre 38 y 40 millones de personas de origen mexicano. La red consular más grande de un país en otro en toda la historia de la humanidad es la red consular mexicana en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de la interdependencia compleja, nos referimos a que tanto les necesitamos porque también es el primer país al que más exportaciones enviamos. El 89% de nuestros productos se van para allá, se consumen allá. Las remesas que vienen de la comunidad mexicana en el extranjero provienen hasta el 99.5% de Estados Unidos. El petróleo a quien más le vendemos es a Estados Unidos. En el sector turístico, nuestra tercera entrada de divisas más importante, en su mayoría de los extranjeros que vienen a México son los turistas estadounidenses. En el sector automotriz, el país al que más le vendemos es Estados Unidos. Entonces, cuando preguntas cuál es el menos peor entre estas dos opciones, entre contagiarte de sífilis o de gonorrea, prácticamente el que tenga un equipo que se pueda entender mejor con la actual administración, Vicente. Pues qué interesante lo que estás mencionando, profe. Yo he mencionado que puede ser una jornada histórica. Exagero, porque muchos dirán, pues es otra elección presidencial, cada elección presidencial es histórica, pero todo depende de cómo vayan a reaccionar los protagonistas a los resultados, ¿no? Sin duda alguna, querido Vicente, es una jornada histórica porque aunque China es una potencia emergente en términos económicos y comerciales, aunque Rusia es una superpotencia nuclear, una superpotencia militar que tiene incluso más ojivas nucleares que Estados Unidos es todavía al año 2020 la superpotencia mundial, tanto en el plano comercial como en el plano económico, en el plano financiero como en el plano militar. Y lo que suceda en Washington, lo que sucede en Estados Unidos, impacta prácticamente a todo el mundo, principalmente a México, porque somos un área pivote de influencia hacia América Latina. Por mucho que Joe Biden no lo quiera reconocer y señale que es Colombia, digamos, el estado clave para Estados Unidos. Bueno, dicho lo anterior, es histórica porque, si me lo permites, pudiéramos decirle a la gente qué es lo que está en juego este 3 de noviembre. Primero se disputa la presidencia de Estados Unidos
Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos en la era de Barack Obama, en contra de Donald Trump, quien busca reelegirse. Recordarle a la gente que de 19 candidatos presidenciales que son presidentes que buscan reelegirse, solamente 4 no lo han logrado. Aquí la cuestión sería, ¿Trump será el 20 que sí lo logra o será el 20 que de los 4 que no lo logran sería el quinto que no lo logre? Entonces se disputa la presidencia, se disputa la vicepresidencia, en este caso Kamala Harris en contra de Mike Pence, que es el actual vicepresidente que quiere reelegirse en la fórmula republicana con Trump. También se disputan los 435 curules de la Cámara de Representantes. Habrá que recordarle a la gente que este sería el equivalente a los diputados o la Cámara Baja, y que esta Cámara Baja, el periodo de elecciones o de reelecciones es de cada 2 años. Allá se permite la reelección, por lo tanto, podemos encontrar a representantes que son muy longevos, que llevan décadas ganando la nominación y ganando la reelección. ¿Qué más se juega, Vicente? Una tercera parte del Senado de Estados Unidos, es decir, 35 senadores de 100 senadores que son en esta también conocida como la Cámara Alta, que se encarga de la confirmación, la ratificación de tratados, confirmación de nominaciones y también pues la que se encarga de normar o regular la política exterior de Estados Unidos. Se juegan también 11 estados y 2 territorios, uno de ellos Puerto Rico. ¿Cuáles son los estados que se juegan gubernaturas, Vicente? Washington, Seattle, Montana, Utah, Dakota del Norte, Missouri, Indiana, Vermont, New Hampshire, Delaware, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte. De estos estados, Vicente, solamente Washington, Montana, Delaware y Carolina del Norte son los que pintan para demócratas. El resto, los otros 6, Dakota, Utah, Missouri, Indiana, Virginia Occidental, Vermont y New Hampshire, se van a inclinar por el Partido Republicano de acuerdo a las encuestas el 2 de noviembre del sitio 538. Y habrá que mencionar pues que Delaware es demócrata porque también de ahí es donde ha hecho su carrera política Joe Biden. Habrá que mencionar que en el caso de lo que decías, de esta incertidumbre que pudiera ser histórico, lo mencionábamos en Sin Censura matutino, es porque el presidente Donald Trump ha estado enrareciendo el ambiente político, poniendo en duda el sistema electoral de Estados Unidos, poniendo en duda también el hecho de que por la variable interviniente llamada COVID-19, las personas decidieron masivamente votar a través de la vía postal. Donald Trump había estado desincentivando la vía postal por una razón, Vicente. Esto sí tiene estudios, más allá de opiniones, es una observación de cómo ha evolucionado la práctica electoral. Y es que a través de esta observación nos hemos percatado que la gente que vota por los demócratas en su mayoría es la que tiende a ser más flexible o más laxa y no necesariamente va a la urna a votar. Ellos prefieren votar por la vía del correo postal. Esto implica una razón que te voy a comentar. Los republicanos, la gente que vota por republicanos en general, a ellos sí les gusta ir a votar a la urna. Esto combinado con la presión que Trump ha venido realizando, que dice que el 3 de noviembre se tiene que conocer sí o sí al ganador, a pesar de que 22 estados en Estados Unidos le permiten a los que cuentan que no necesariamente revelen quién es el ganador el día de la elección, sino que pueden tomarse 1 o 2 días después para declararlo, porque solamente 9 estados de Estados Unidos van a decir que en el 98% de los casos cuál es el ganador, pero solamente 22 estados tienen 3 días para revelarlo. Entonces Trump está metiendo presión para que en la medida de lo posible se force a los que están escrutando para que el 3 de noviembre se diga quién. Y es que, Vicente, hay una razón de eso muy importante. La gente que irá a votar ese día a la urna, al pie de urna, serían a los que primero empiezan a contarle los votos. Estos tienen una preferencia republicana y entonces la apuesta de Trump es a que vaya él ganando en el conteo y después cuando ya empiece el recuento de votos del correo postal, que en esta ocasión hasta el día 2 de noviembre habían ya votado 100 millones de personas de 160 millones estimados, y además esto es lo que hace también histórica la elección, porque es la elección en donde habrá más personas votando por los candidatos presidenciales y por toda la nomenclatura que ya mencioné.
Entonces Trump lo que pretende es que cuando empiece a repuntar Joe Biden y le empiece a dar la vuelta, sobre todo en los estados bisagra, él pueda aclamar que hay un fraude electoral y entonces con el fraude electoral, pues ahora sí que llevar hasta las últimas instancias a las cortes la decisión final de quién será el presidente. Pero para entonces Claro. hay algunos grupos armados como el Proud Boys, que es un grupo supremacista pues muy fuerte, que está armado, que están distribuyéndose armas en diferentes estados, pues puedan meter ahí una presión de todavía escenarios desconocidos, Vicente, de mucha incertidumbre. Y lo raro que decíamos en Sin Censura Matutino era que por primera vez en la historia de las elecciones presidenciales, los dos candidatos, tanto el presidente que busca la reelección como el ex vicepresidente que está buscando ser presidente por primera vez, están hablando de que el otro estará intentando hacer fraude y estará intentando robarse las elecciones. Por lo tanto, la deslegitimación la están llevando los dos de las instituciones electorales estadounidenses, tanto Biden como, pues como Donald Trump. Nos preparamos, ¿me ayudas en el análisis mañana temprano, profe? Claro que sí, querido Vicente. Ustedes me echan la llamada y con mucho gusto estaremos aquí haciendo el análisis. Porque esto que acabas de mencionar de los grupos violentos debe de ocuparnos ante una jornada como la de mañana en Estados Unidos. ¿Por qué no invitamos a la gente, profe, para que te siga apoyando en tu canal de YouTube, que me parece importantísimo en este momento trascendental? Claro que sí, querido Vicente. Nada más, si me permites, quisiera decir una cosa muy breve sobre el caso de Ohio. Claro. Ohio es un estado, Vicente, que se conoce como el Bellwether o el barómetro nacional. Lo que sucede en Ohio en los últimos 116 años termina convirtiéndose en tendencia nacional. De hecho, dicen que incluso las empresas que están probando un nuevo producto, primero lo llevan a Ohio, y si en Ohio se vende, entonces ya lo corren a nivel nacional. Si en Ohio no se vende, entonces prácticamente lo frenan. En el caso electoral, Vicente, solamente en 116 años, es decir, casi desde 1903, 1904, en 31 comicios electorales, el candidato presidencial que gana en ese estado termina convirtiéndose en presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, 29 candidatos, perdóname, 29 candidatos que han ganado la elección ahí, de 31, han sido presidentes. Y ahora se viene algo complejo, mira, porque en 3 estados bisagra, que son Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que Donald Trump le arrebató a Hillary Clinton y que juntos suman 46 votos en el colegio electoral y que son estados bisagra, estados indecisos, prácticamente por 70,000 votos distribuidos entre los 3 bajo la fórmula del The Winner Takes All, Donald Trump le arrebató a Hillary Clinton prácticamente en estos estados la presidencia. Ahora Joe Biden le va ganando en casi todas las encuestas, de acuerdo a Real Clear News y a 538, hasta el 2 de noviembre le va ganando por aproximadamente 3.5% promedio. Pero resulta que en Ohio, el barómetro electoral nacional, Donald Trump aventaja por 0.9%, es decir, menos del 1%, pero Ohio generalmente ha sido pro-republicano. Entonces, ahorita hay una especie como de, a quienes les gusta la cábala y a quienes les gusta pensar en estos términos, Vicente, ¿qué pasará si claramente ahorita en este momento, un día antes, bueno, 12 horas antes de la elección en Estados Unidos, los 3 estados bisagra importantes, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, están definiendo la elección a favor de Biden, pero Ohio, que solamente le ha errado a dos comicios presidenciales y 29 presidentes que ganaron ahí se han convertido en presidentes, y que desde 1964 todo candidato que gana en Ohio termina siendo el presidente, ahí va ganando Donald Trump. Entonces se pone color de hormiga. Y bueno, si me permites, entonces en el canal de tu profe de RI, de Relaciones Internacionales, vamos a estar hablando justamente de estos diversos escenarios para que la gente, pues, que nos está escuchando, cuando termine Sin Censura, si nos gustan acompañar, ahí estaremos explicándole curiosidades de los procesos electorales en Estados Unidos, Vicente. Así es, profe, pues hay que apoyar la información sin máscaras, la información desde la trinchera de tu profe de RI en YouTube, y te espero mañana para seguir con el análisis de una jornada electoral que ya iremos viendo cómo se desarrolla, profe. Por lo pronto te mando un abrazo y que pases excelente noche.
Muchas gracias, Vicente. Buenas noches y gracias a todos sin censura. Gracias.